continuamos resolviendo problemas de óptica de selectividad. Vamos a resolver el reserva A, opción B del año 2019. Nos dice, apartado A, explique con la ayuda de un esquema en qué consiste el fenómeno de la dispersión de la luz blanca a través de un prisma de vidrio. ¿Ocurriría dicho fenómeno si la luz blanca incide perpendicularmente sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas? Razone la respuesta. Bueno, comentaros lo primero que la dispersión de la luz es la descomposición de un rayo en sus colores componentes cuando atraviesa un medio con un índice de refracción diferente del que tenía. El prisma óptico es un dispositivo limitado por dos caras planas, no paralelas, de manera que cuando el rayo luminoso atraviesa el prisma, va a tener dos refracciones. La primera al entrar en el prisma y una segunda al emerger del prisma. De acuerdo con la ley de Snell, ¿vale? Pues sabemos que el índice de refracción del prisma es mayor que el del aire. Pues de acuerdo con la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del prisma por el seno del ángulo de refracción, ¿vale? Pues cuando entra en el prisma, como el índice del prisma es mayor que el índice de refracción del aire, alfa de refracción será menor que el alfa de incidencia. Es decir, en principio el rayo cuando entre se va a acercar a la normal, pero como se va a descomponer en los diferentes rayos debido a que cada uno de los colores tiene un índice de refracción diferente, pues cada uno de ellos, cada uno se va a acercar de una manera diferente. Sabemos que la luz roja tiene menor índice de refracción y la luz violeta tiene el mayor índice de refracción. Es decir, que de acuerdo con lo que hemos visto arriba, si el índice de refracción del color rojo es menor que el del color violeta, el ángulo de refracción del color rojo va a ser mayor que el del violeta, es decir, todos se van a acercar a la normal, pero el color rojo es el que menos se va a acercar y el violeta es el color que más se va a acercar. Esto es lo que vemos aquí. En la primera refracción entra el rayo de luz blanca, se va a refractar y todos se van a acercar a la normal, pero el rayo rojo es el que menos se va a acercar y el rayo violeta, el color violeta, es el que más se va a acercar. Cuando sale del prisma, vuelve a refractarse, cada uno de esos rayos se van a volver a refractar. Ahora, como pasamos del índice del prisma al índice del aire, que es menor, pues el ángulo de refracción ahora de cada uno de ellos va a ser mayor, ¿vale? Es decir, ahora se van a alejar cada uno, igual que antes, en su manera proporcional a su índice de refracción, ahora se van a alejar de la normal. Y para el apartado II nos decía que si incide perpendicularmente sobre una lámina de caras plano-paralelas, ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues si incide perpendicularmente, de acuerdo con la ley de Snell, al incidir con un ángulo de 0 grados, de acuerdo con la ley de Snell que nos dice que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de refracción, como el ángulo de incidencia es 0, el ángulo de refracción obligatoriamente es 0. Es decir, el rayo no se va a desviar. Al no desviarse ninguno de las componentes, no se va a producir la dispersión de la luz. Hacemos una pausa y pasamos al apartado B. Apartado B. Nos dice que sobre una lámina de vidrio de caras plano-paralelas de 0,03 metros de espesor y situada en el aire incide un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia de 35 grados. La velocidad de propagación del rayo en la lámina de vidrio es de 2 por 10 elevado a 8 metros partido de segundo. Nos piden primero que determinemos el índice de refracción en la lámina de vidrio y realice un diagrama con la trayectoria del rayo y determine el ángulo de emergencia.
y el apartado III determina el tiempo que tarda el rayo en atravesar la lámina. Nos dan la velocidad de la luz en el vacío o en el aire y el índice de refracción en el aire. Lo primero, como siempre, apuntamos nuestros datos: espesor de la lámina 0,03, ángulo de incidencia 35 grados y velocidad de propagación en el vidrio, en la lámina de vidrio, 2 por 10 elevado a 8 metros partido de segundo. Apartado I nos dicen, determina el índice de refracción de la lámina de vidrio. Fórmula ya la hemos usado, el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz partido de la velocidad de propagación. Como tenemos los dos datos, sustituimos datos, 3 por 10 elevado a 8 partido de 2 por 10 elevado a 8 y calculamos. El índice de refracción en el vidrio es de 1,5. Apartado I nos dicen que realicemos un esquema con la trayectoria del rayo y determinemos el ángulo de emergencia. Aquí tenemos la lámina de caras plano paralela, índice del ángulo de refracción de 35 grados, entra en la lámina, como el índice de refracción de la lámina es mayor que el del aire, el rayo se va a acercar a la normal. Alfa 2 es menor que alfa 1, que era de 35 grados. Atraviesa la lámina y el rayo, al pasar ahora de un índice de refracción mayor a otro menor, pues se va a volver a separar de la normal. ¿Cuánto se va a separar de la normal? Exactamente 35 grados. Lo mismo con el que entró. Vamos a verlo aplicando la ley de Snell. Fijaros que tenemos aquí la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de alfa, estamos aquí ahora mismo, por el seno del alfa de incidencia es igual al índice de refracción 2 por el seno de ángulo de refracción, ¿vale? Este ángulo, si os fijáis, ahora, para volver a aplicar la ley de Snell, porque nos están pidiendo el salir, este ángulo de aquí es exactamente igual a este ángulo de aquí, ¿vale? Es decir, el índice de refracción de N2 por el seno de ahora el ángulo de incidencia del este de aquí será igual al índice de refracción 3, que vuelve a ser el aire, por el seno del ángulo de emergencia, por el que sale. Como esto y esto es igual a esto, nos queda que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia con el que emerge, igual a 35 grados, lo que habíamos visto del diagrama de rayo. Y para el último apartado nos dicen que determinemos el tiempo que tarda el rayo en atravesar la lámina, ¿vale? Para calcular el tiempo que tarda en atravesar la lámina tenemos primero que calcular la distancia que recorre dentro de la lámina, es decir, este recorrido, ¿cuánto es? Para calcular el recorrido, pues vamos a calcular este ángulo de refracción y por trigonometría vamos a calcular el desplazamiento, ¿vale? Pues empezamos. De acuerdo con la ley de Snell, que nos dicen pues que el índice de refracción del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción de la lámina por el seno del ángulo de refracción de alfa 2, el que queremos calcular. 1 por el seno de 35 igual a 1,5 por el seno del alfa 2. El ángulo de refracción es de 22,48 grados. Este de aquí es lo que acabamos de calcular, pues vamos a calcular por trigonometría esta distancia, que es la que recorre el rayo. El coseno vamos a utilizar el coseno porque este dato lo conocemos de los datos del enunciado. El coseno de 22,48 será igual a, de 22,48 es igual a E, que era la distancia, el espesor de la lámina, partido de la distancia D, que es la que queremos calcular. Sustituimos datos, E era 0,03 y sale que la distancia que recorre el rayo es de 0,032 metros. Pues como sabemos que la luz viaja con movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Y conocemos a qué velocidad viaja dentro de esa lámina,
Velocidad es igual a espacio partido de tiempo, 2 por 10 elevado a 8 será igual a 0,032 partido del tiempo. El tiempo calculamos y sale de 1,6 por 10 elevado a menos 10 segundos. Gracias.